Capítulo 46. Lazos que unen, Vol. 268 años después de los sucesos del enfrentamiento de Shinjuku en un desolado cementerio de Tokio, cubierto únicamente de hormigón y una capa de nieve propia del invierno, con la luna brillando en lo alto, el muro de un mausoleo comenzó a moverse al acumularse un líquido oscuro como la tinta en su superficie. Los pecados de la humanidad, su odio, su desconfianza, su repugnancia, toda la bilis emocional que componía su ser, se solidificaron en una masa coherente, un conjunto casi infinito de manos que envolvían una estructura cristalina. El fluido abisal se extendió, y de él surgió una figura pálida y humanoide, sin camisa ni zapatos, vistiendo solo un par de pantalones negros oscuros, aterrizando sobre sus manos y rodillas, sus dedos recorriendo las puntadas de su rostro, sus ojos azules y grises abriéndose por primera vez, exhalando una nube de vapor. El espíritu maldito murmuró: "Los siento, a los humanos", esbozó una sonrisa sádica, sus manos transformándose entre cuchillas, objetos contundentes y nubes de carne arremolinadas. "No puedo esperar a", se oyó un golpeteo contra el asfalto frío, y luego, tan pronto como empezó, se detuvo. Una voz apareció junto a la maldición, vieja y cansada. "¿Matarlos?". El ser humano, presa de la maldición, se animó y miró a su lado, viendo a un anciano con el pelo gris de punta con un mechón negro en el centro, el rostro adornado con arrugas que se extendían sobre cicatrices descoloridas, mirándolo con indiferentes ojos azules, vestido con una túnica negra con una faja negra bordada sobre la cintura, dejando caer una caja de sus manos al suelo. Los ojos del desastre parpadearon, viendo un tono azul verdoso enfermizo que emanaba del hombre. "¿Un hechicero?". Sacó la lengua. "Me siento generoso, así que, ¿te importaría volver más tarde?". Quería ir ascendiendo poco a poco hasta llegar a los de tu clase, empezar mutilando bebés, a partir de ahí, pero bueno, la mano de la maldición se transformó en zarcillos. "Ya tienes un pie en la tumba, viejo. Puede que yo no tenga ese tiempo". "¿Qué dices?". Sus ojos brillaron, frunció los labios y preguntó: "¿Serás mi primera?". Megumi Fushiguro estaba allí de pie. "Les conté a Choso y a mis hijos sobre ti. Cuando me vaya, se asegurarán de que no te quedes por aquí cada vez que regreses, Maito". El desastre pareció perplejo. "¿Maito? ¿Por qué suena eso tan?". El hechicero juntó las manos, entrelazando los dedos. "Eso se lo debo a Itadori". El espíritu maldito contempló al anciano, rodeado de nieve por todas partes, mientras los recuerdos comenzaban a aflorar. Maito había muerto a manos de este hombre. Encima, y más de el rostro de la maldición había cambiado. Su nombre con él, pero pase lo que pase, este hechicero siempre estaba presente cuando él emergía, actuando como un recordatorio de aquel ser que infundía verdadero terror en el alma del desastre, reflejado en aquellas simples palabras que le hicieron flaquear las piernas. "Yo soy tú". El labio de Maito tembló y se le llenaron los ojos de lágrimas mientras veía cómo las sombras surgían alrededor de las piernas de Fushiguro, obligándolo a soltar un gemido. "Vete". Se dio la vuelta y echó a correr, con los pies presionados contra el suelo helado, pero ya era demasiado tarde. Megumi juntó las manos. Expansión de dominio. Jardín de las sombras de la quimera. La maldición continuó corriendo mientras la desoladora nada lo perseguía por detrás. Su cabeza se desprendió de sus hombros cuando su cuerpo la agarró y la lanzó, brotándoles pronto manos y piernas a medida que se acercaba a la libertad, extendiendo las manos hacia la luz de la luna distante, pero, se oyó un graznido, una lengua salió disparada, lo envolvió y, con un grito, Maito fue arrastrado de vuelta al interior mientras el dominio se sellaba. Cuando miles de Shikigami comenzaron a emerger de los charcos negros de líquido, Megumi apenas tuvo que esperar mucho. Aunque Sukuna había perdido la mayor parte de sus invocaciones, sus habilidades no habían desaparecido, sino que fueron heredadas por los que quedaron. Fushiguro alzó un brazo, y al caer con fuerza, una hoja de energía positiva brotó de su túnica, y con un movimiento tan rápido, no dejó más que un charco explosivo a su paso. Apareció junto a la maldición, aún en pleno vuelo, y con un solo golpe, la partió por la mitad con la fuerza suficiente para enviar una onda expansiva que se propagó en todas direcciones. La cabeza de Maito se partió en dos, sus últimas palabras no fueron más que gritos hasta que se consumió en llamas, todo por un solo golpe. El dominio de Megumi se rompió poco después, y él se agarró el pecho con dolor mientras el sudor le corría por la cara. "Ya ni siquiera puedo mantenerlo 30 segundos, esa fue la última vez que un pulso le recorrió el cuerpo, le zumbaban los oídos mientras casi perdía el conocimiento, apoyándose con las palmas de las manos en el suelo, haciendo una mueca de dolor al ver puntos que llenaban su visión. "No, todavía no".
El hechicero tosió, finalmente encontrando la fuerza para ponerse de pie, caminando con dificultad hacia su caja caída, recogiendo los lirios araña rojos que se habían escapado, antes de levantarla y adentrarse más en el cementerio. Visitó una a una varias tumbas, dejando una flor en cada una de ellas. Se quedaba mirando sus nombres durante un rato, y los recordaba. Nobara Kujisaki. Probablemente diría que tiene muy mal aspecto para su edad, y luego le preguntaría si se encuentra bien. Siempre es un fastidio. Sumiki Fushiguro. Sentía un profundo arrepentimiento. Megumi solo quería que su hermana fuera feliz, y en cambio, ella perdió la vida. Toda una vida no había mitigado ese dolor, aunque hubiera encontrado a otras personas que llenaran su corazón. Ana Fushiguro. ¿Qué más se podía decir de su esposa? Era una cabeza hueca, irritante y tenía esa forma de obligarlo a hacer cosas. La extrañaba cada día. Satoru Gojo. El hombre que mató a su padre, pero lo crió mejor de lo que su padre biológico jamás podría, y murió intentando salvarlo. Siempre confuso, siempre un dolor de cabeza. Megumi solo quería agradecerle todo lo que había hecho. La última tumba estaba mucho más lejos que las demás, escondida en lo profundo de las barreras de la escuela de hechiceros de Tokio, y en su camino, Megumi tropezó y cayó, casi terminando de cara en la calle, solo para que Lobo Total apareciera aparentemente por sí solo, atrapándolo sobre su lomo. Mientras el perro lo llevaba en brazos, el hechicero sacó débilmente su teléfono y marcó un número, sabiendo que era demasiado tarde para que su hijo contestara, pero cuando saltó el contestador, murmuró: «Soy yo, pórtate bien, estoy orgulloso». Colgó sin más, sin perder tiempo en nada, y dejó mensajes similares para sus otros hijos. Sus ojos azules comenzaron a apagarse mientras yacía contra el suave pelaje del Shikigami, pero con nada más que su voluntad, Megumi se negó a descansar hasta que llegaron. El lobo marchó por una serie de escalones de piedra hasta un obelisco donde su amigo estaba sellado y enterrado debajo. El hechicero se puso de pie lentamente, a punto de caer, apoyándose en la tumba, jadeando y débil, leyendo las palabras Yuji Itadori a través de la visión borrosa, dejando escapar respiraciones exhaustas. Megumi se giró, deslizándose de espaldas por la estructura hasta sentarse en el duro suelo, temblando de frío, hasta que su Shikigami se enroscó a su alrededor, mientras el hechicero le dedicaba un último asentimiento. Apoyó una mano sobre la tumba de su amigo. Nunca te agradecí lo que hiciste, aunque tampoco lo hubieras querido. Tienes esa forma tan molesta de ser que no dejas en paz a la gente, aunque no quieran tu ayuda, igual que Gojo. El hechicero miró al cielo iluminado por la luna, con una expresión pasiva en el rostro. Si no me esperas allí cuando me vaya, entonces te esperaré con los demás, Yuji. Sus últimos momentos transcurrieron en silencio, seguidos por el último aullido de su lobo antes de desaparecer en una suave ola de energía maldita. Megumi Fushiguro fue encontrada al día siguiente, habiendo fallecido por causas naturales. Muchísimos años después. Hélices dañadas zumbaban sobre nuestras cabezas, una lente agrietada recorría los escombros de una ciudad en ruinas, adentrándose en el ojo de la tormenta, donde ya no quedaba nada. No es una roca, ni un alma. Todo lo que quedó, era un solo cuerpo. Un par de piernas cercenadas se yerguían solas, vestidas con lo que quedaba de una túnica negra y roja hecha jirones, para luego caer de rodillas y desplomarse en una nube de polvo, y detrás de ellas, 4 pares de brazos yacían contra la tierra, cortados con tal precisión en 2 ángulos distintos que los cortes formaban una X, y entre todos ellos, allí descansaba lo que quedaba de Yuji Itadori. Su alborotado cabello rosa estaba sucio y esparcido por toda la tierra. 2 pares de ojos rojos, que giraban sin cesar, comenzaron a perder intensidad y brillo mientras contemplaban las nubes en lo alto. Sus labios se entreabrieron, pero no salieron palabras, solo una arcada, seguida de una tos violenta que le hizo levantar el pecho, lanzando un torrente de sangre que le corrió por la barbilla, tiñendo su pecho de rojo. Debajo, la boca en su estómago estaba cortada por la mitad, dejando al descubierto una enorme y dentada hilera de dientes rotos y agrietados donde deberían estar sus costillas, y su sangre brotaba a borbotones. En todo el mundo, en casi todas las pantallas, mientras el caos se desataba en todos los reinos, espíritus malditos olvidados hacía mucho tiempo encontraban su camino de regreso a la sociedad.
incluso cuando columnas de fuego surgían de la Academia Atlas, incluso mientras el bosque Esmeralda resplandecía y las enredaderas comenzaban a agruparse, incluso cuando resonaron los disparos con la caída del gobierno de Mistral, y una fosa común comenzó a removerse, en todo el mundo, observaron cómo la nave exhalaba su último aliento, dejando que la gravedad tirara de su cabeza hacia abajo antes de que cesara todo movimiento y reinara el silencio supremo. Yuji Itadori estaba muerto, habiendo matado a Ryoma en su cuna antes de ser él mismo declarado irredimible. Aunque el mundo entero lo consideraba una amenaza, incluso un monstruo, y con razón, nunca fue fácil presenciar la muerte de ningún tipo, y mucho menos a la escala de lo ocurrido en Mountain Glen. Un campo de batalla se había convertido en un cementerio en tan poco tiempo, con dos figuras de otro mundo enfrentándose, arrastrando al mundo a su disputa. Miles y miles habían muerto, y ahora, estaban muertos, y las cosas nunca volverían a la normalidad. Con la excepción de los equipos Ruby y Pearl, cuyos miembros se encontraban en un estado de shock e histeria, la gente de Remnant estaba presa del pánico, el terror y el miedo, y aunque aún no se expresaba con palabras, se estaba produciendo una comprensión, la era de los cazadores y los héroes había terminado, y su lugar, había comenzado una nueva era de hechicería. Sin embargo, en Mountain Glen, Black Belladonna permaneció con los ojos muy abiertos, la boca abierta y los labios temblorosos, tras haber presenciado el destino de la persona a la que llamaba su hermano, levantando una mano mientras murmuraba débilmente: Yuji. Detrás del adolescente de cabello negro azabache, un ojo sintético escaneaba los restos del hechicero en busca de actividad biológica. Asunto: fallecido. Mientras el mundo entero caía presa del terror, mientras los vientos del cambio soplaban sobre nuestras cabezas, mientras la incertidumbre se apoderaba de la propia estructura de la realidad, Adam Taurus bajó la cabeza, su rostro contorsionándose en una sonrisa torcida. Ja. Para él, los combatientes más problemáticos simplemente se habían borrado del mapa, dejando solo uno del que preocuparse. Su atención se centró entonces en el objeto de su deseo, teniendo a su alcance los medios para vencerla sin preocuparse por las consecuencias. Mientras Blake permanecía en estado de shock absoluto, con un gesto tácito, Percy Knox clavó su casco en el suelo y cargó, lanzando un bramido que el adolescente apenas reconoció. Su maldición disfrazada se interpuso, haciéndose añicos con facilidad cuando un par de cuernos se estrellaron contra su espalda, atravesando su carne antes de salir por el otro lado, mientras el Shikigami la elevaba en alto, con la sangre brotando de su boca. Adam apretó los puños, manteniéndolos a los costados. Con un rugido, la energía maldita surgió, formando un aura roja vibrante a su alrededor mientras se transformaba rápidamente en pura energía cinética. Su cabello se erizó y sus componentes biónicos se contrajeron en un intento por seguir el ritmo. El suelo estalló cuando Percy Knox desapareció, y Adam alcanzó a Blake antes de que tocara el suelo. Su puño impactó contra su columna vertebral, lanzando a la Faunus a través del árido paisaje. Un pulso de luz se extendió alrededor de los pies de Adam, haciendo que las piedras circundantes se elevaran. Con los brazos pegados a los costados, avanzó sin levantar un pie, dejando imágenes residuales a su paso. El tiempo se ralentizó cuando apareció detrás de la adolescente que se debatía, mirándola desde arriba con expresión de dolor y angustia mientras se movían al unísono, su sonrisa maníaca se ensanchaba, desenvainó su espada con una mirada roja antes de girar a su alrededor en círculos, su mano un borrón de innumerables movimientos, mientras los tajos desgarraban la piel de Blake, su carne y sangre salpicaban libremente. Adam rió, apareciendo de repente frente a ella, levantando un puño metálico mientras chispas crepitaban en su superficie, clavándolo en la tierra con un pie, haciéndola retroceder, luego se abalanzó hacia adelante, retorciendo sus nudillos al impactar contra su rostro, destrozándole la mandíbula, sintiendo como los huesos crujían cuando el cambio de impulso hizo que su cuerpo se sacudiera dolorosamente al apretar sus dedos, levantando a la adolescente por encima de su cabeza antes de estrellarla contra el suelo. Izquierda, bien, izquierda, bien. Adam atacó brutalmente a su oponente, sus puños reforzados destrozaron su rostro, cada punto de contacto lanzaba un chorro de sangre que cubría el suelo a su alrededor antes de agarrar a Blake por su cabello sucio y deshilachado, levantándola en alto, mirándola fijamente a sus ojos amarillos y magullados a través de sus mechones negros separados.
La energía se acumulaba alrededor de sus dedos, su mente trabajaba a través de su técnica innata, ampliando sus usos mientras vectores imaginarios giraban a su alrededor, apuntando en todas direcciones hasta doblegarse a su voluntad, su mano girando con movimiento sin moverse un ápice, y con tan solo un ligero toque en el estómago de Blake, fue como si un camión la hubiera embestido, provocándole un ataque de bilis que la lanzó por los aires con la fuerza suficiente para generar una onda expansiva que le hizo vibrar los huesos. Adam giró su muñeca mecánica, concentrando vectores de movimiento alrededor de sus piernas, lanzándose al aire tras ella, dando una voltereta por encima de su cabeza, usando su técnica para desafiar su propio impulso, volando en picado, dejando una estela de neblina roja, con su vibrante espada apuntando al estómago de ella. Cuando su espada se acercó, un rayo crepitó en su superficie, quemando la piel expuesta, a escasos centímetros de acabar con su vida, pero, para su sorpresa, cuando Blake movió débilmente una mano, no fue hacia su arma, sino, parpadeó, observando cómo ella formaba con los dedos la silueta de una pistola. Apenas unos centímetros los separaban, apareció una nube negra, seguida de un rugido. El dragón arcoíris emergió, atacándolo con sus afiladas garras, obligándolo a levantar su espada y desviar el golpe, lanzando chispas de energía maldita hasta que se abalanzó sobre él, impactándolo con la pura masa de su cuerpo y desviando a Adam de su trayectoria. El espíritu maldito agarró a Blake con su pata trasera, envolviendo su cuerpo inerte con sus garras antes de volar, dejando caer motas rojas a su alrededor. A pesar de la caída desde tal altura, al acercarse al suelo, Adam frenó de repente, aterrizando como si flotara sobre una nube. Sin perder un instante, su espada cortó los escombros cercanos. El respiro de Blake no duró mucho, y pronto un destello apareció desde abajo, seguido de un objeto enorme que volaba a través de la nube de polvo, con Rainbow Dragon apartándose por poco del camino de lo que resultó ser una roca. Entonces, eran docenas, cada una volando a velocidades vertiginosas, obligando a la maldición a zigzaguear entre ellas, con un solo impacto que casi la partía por la mitad, y abajo, Adam Taurus había consolidado el nuevo uso de su técnica, al aplicar su propia energía cinética almacenada a un objeto o persona, Adam podía inducir y manipular los vectores de movimiento para provocar una rápida aceleración. Con apenas unos tajos de su espada y un solo puñetazo, lanzó enormes trozos de escombros a través de los cielos de Mountain Glen. Pero el fauno no contaba con tener tanta suerte en el lanzamiento. Cada objeto le sirvió de escalón en su camino, y con una velocidad vertiginosa, Adam lanzó su proyectil final, despegando, saltando hacia el cielo, brincando entre todos y cada uno de ellos, haciendo que las ruinas de abajo parecieran diminutas. Esta ciudad era un recordatorio, construida por manos faunus, pero nunca destinada a ellos, abandonada, a pesar de los sacrificios que requirió erigir cada una de sus estructuras, dejando a sus constructores sin nombre y sin importancia. Ese era el futuro que les esperaba. Para ser consumido y desechado como basura. Igual que su padre, y al igual que su madre, la paz no era una opción porque tenía que ser en términos de la humanidad. Y solo un imbécil estrecharía la mano que los envenenó. Adam Taurus juró algo hace mucho tiempo. Sea hombre, Blake reaccionó, invocando una pared de rostros quejumbrosos que salieron disparados hacia el adolescente que se acercaba, con gritos lo suficientemente fuertes como para hacer añicos la piedra, pero a medida que se acercaban, Adam los atravesó, agarrando a uno con su puño desnudo antes de aplastarlo por completo, sin que su persecución disminuyera jamás. Ogrim, una de las cabezas irrumpió, chillando en su oído antes de ser destruida, desorientándolo. Pronto, el cielo se oscureció cuando un enjambre cubrió la luna, y globos oculares flotantes dispararon rayos de luz de colores desde sus pupilas. Oh espíritu, Adam se lanzó hacia adelante, desviando cada golpe, absorbiendo cada vez más en su espada, potenciando un tajo que aniquiló a docenas, aterrizando en otra plataforma, inclinándola de lado, aferrándose al borde mientras la piedra absorbía el ataque en su lugar. O incluso de su propia especie. Cuando se acercó, Rainbow Dragon se precipitó en picado, volando directamente hacia abajo, y Adam simplemente golpeó con el puño sus restos voladores, cambiando de rumbo y lanzándose tras ella mientras estelas de luz lo seguían, disparando contra el suelo como una andanada orbital, obligando a ambos hechiceros a bailar entre cada explosión en un juego de gallina. Incluso aquellos a quienes quería mucho, cuando se acercaban al suelo, Rainbow Dragon frenó en seco en el último segundo, sobrevolando el devastado paisaje urbano. La roca de Adam explotó al impactar, saltó y corrió tras ella, desapareciendo entre los escombros.
mientras la maldición pasaba volando junto a los restos de un complejo de apartamentos, un muro de hormigón explotó cuando el fauno toro saltó a través de él, lanzando un vibrante tajo que se reflejó en el ojo de la bestia. Los exterminaría a todos. Blake jadeó, disolviendo con fuerza al espíritu maldito. El ataque atravesó limpiamente una torre de agua cercana, derribándola con un estruendo. Con un chasquido de dedos, creó un vórtice que liberó docenas de enredaderas extendidas, muchas de las cuales se disolvieron en vapor al contacto con su objetivo. A través de la bruma, una espada voló, destruyendo la maldición en su origen. Y cuando la nube se disipó, si eso significaba liberarse de la maldición de su propio nacimiento. Adam emergió, girando su cuerpo de forma antinatural, perfectamente alineado con su oponente, retirando una pierna mientras la energía maldita se acumulaba a su alrededor, una ráfaga de chispas oscuras resaltando su silueta, y en ese momento de contacto, cuando su pie imbuido de metal chocó con el estómago de Blake, el mundo lo recordó una vez más, esas chispas no eligen a quién bendecir. Mientras el mundo volvía a ser una gota, fluyendo sin cesar hacia lo desconocido, la energía maldita destelló en negro. Rayos oscuros estallaron en fragmentos, su intensidad hizo que los ojos de Blake se le pusieran en blanco, lanzándola hacia abajo en la ciudad antes de estrellarse contra los restos oxidados de un coche, casi atravesando todo el marco mientras su forma se hundía en su superficie roja descolorida. Adam aterrizó con un golpe seco, exhalando un suspiro contenido, mientras la energía que lo rodeaba comenzaba a desvanecerse. Acercándose a su espada caída, la pateó hacia su mano extendida. Soltó una carcajada. Parece que ya te he superado, Blake, siempre quedabas segundo, ¿verdad? Por un breve instante, Blake permaneció inmóvil, un fino rastro de energía maldita y sangre goteando de la herida en su estómago, sus ojos amarillos descoloridos mirando a la distancia, a un cadáver tan lejano que no tenía ninguna esperanza de verlo realmente, una cierta conversación viniendo a su mente. De camino a Mountain Glen, apoyado en la barandilla del barco, mirando las olas, Buji le había preguntado, «Oye, Blake, ¿cómo lo llevas todo?» ¿A qué me refiero? Bueno, siempre que hablamos de estas cosas, de la gente que perdimos y de cómo seguimos adelante, siempre estás tan tranquilo al respecto. Sí, sí. Me disparaste, pero entiendes lo que quiero decir. Es como si siempre supieras cómo seguir adelante y mantener la vista en el objetivo. Itadori sonrió en voz baja. Simplemente me impresionas, eso es todo. En ese instante, una gota de sangre cayó del labio de Blake, manchando el blanco de su ropa. Yo no me ocupo de eso, Buji. Una energía maldita se arremolinaba, haciendo que sus ojos ámbar brillaran en la oscuridad, mientras miraba a su antiguo compañero a través de su cabello negro deshilachado. Me vengaré. Una vida entera de conflicto incesante acaba por doblegar incluso a los mejores, hasta que solo quedan aquellos que obtienen algún beneficio de él. Ojo por ojo. Algo sobre eso, incluso en medio de la agonía de una pérdida increíble, siempre hacía que el corazón de Blake se acelerara. La Faunus se incorporó lentamente, ignorando las punzadas de dolor en sus huesos y el crujido del metal debajo, con los brazos colgando y las rodillas cediendo, pero a pesar de todo, Blake Belladonna rió en voz baja. ¿Me eclipsaste? Ja, 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 oh, Adam. Adam hizo una pausa, sus ojos se abrieron de par en par cuando ella levantó la vista, con sangre que le corría por la cara, tiñendo sus dientes de rojo. ¿Qué voy a hacer contigo? La fauno toro se tensó al dar un paso adelante, cojeando directamente hacia él. Tu técnica te hace fuerte, pero tiene una debilidad. Ese aumento es temporal y debe estar drenando tu energía maldita, o ya estaría muerta. Muy pronto, ni siquiera serás una amenaza. Adam parecía indiferente, sonriéndole. ¿En serio? ¿Eso es lo que piensas? Alzó su espada, crujiéndose el cuello, y corrió a toda velocidad por el campo de batalla mientras su resplandor rojo centelleaba en la noche. Su técnica se activó una vez más mientras el poder cinético se disparaba. A ver qué tal funciona esa idea. La arrogancia de Blake ocultaba un solo pensamiento. Más con un chasquido de dedos, un sudario negro la rodeó, disipándose rápidamente y revelando que nada había cambiado. Adam se burló. ¿Reemplazarme a mí mismo con una maldición? ¿Qué tan tonto crees que soy? El suelo bajo sus pies se retrajo repentinamente como una sábana, formando un círculo enorme con bordes dentados, y abajo se encontraban las entrañas de un gusano gigantesco. Con una ráfaga de vectores, Adam desafió la gravedad, disparándose directamente hacia adelante, pero desde abajo, el canto de millones de seres chirriando atrajo su mirada, solo para que un enjambre de langostas surgiera a su alrededor, cegándolo todo a su vista.
Jadeando, blandió su espada, lanzando un tajo brillante que atravesó la bruma, repitiendo la acción una y otra vez, girando sobre sus talones, disparando en todas direcciones, sin encontrar escapatoria. El toro ni siquiera se había dado cuenta de que había aterrizado en tierra firme. La nube se disipó repentinamente cuando una figura se abalanzó a través de ella, lanzando un gancho de derecha que destrozó la lente mecánica de su ojo. Adam vio un par de orejas de gato familiares y se abalanzó, intentando agarrar a Blake por el cuello, pero el suelo entre ellos se abrió, y una masa de tentáculos se retorció a su alrededor, permitiendo que el otro lo atacara sin piedad, mientras más duplicados entraban en la refriega, atacando como una horda. Una patada en la ingle. Una barra de metal oxidada le atravesaba el hombro. Una piedra le golpeó la cara y saltaron chispas. Mientras tanto, los insectos se introducían por las grietas de su cuerpo metálico, royendo los cables que le permitían funcionar. Adam retrocedió, su energía maldita estalló como una tormenta, dejando escapar un rugido que ahogó el enjambre que lo rodeaba, alzando los brazos, desgarrando los zarcillos, partiendo la vara por la mitad, mientras nubes arremolinadas de rojo se disparaban en todas direcciones, vaporizando hasta el último de sus atacantes. Cuando el humo se disipó, el fauno toro jadeaba, su mortaja energizada aparecía y desaparecía, y a través de la niebla, una sola figura permanecía. Ahí estás. Adam ignoró sus menguantes reservas, corriendo a pesar de que sus piernas ya no respondían al unísono, y con una estocada de su espada, atravesó el brazo levantado de Blake, quedando atrapada por su mano al escapar por el otro lado. El fauno toro intentó moverse, pero no pudo avanzar más. Él aún poseía energía maldita, así que ¿por qué ella de repente? El sonido de un reloj haciendo tic-tac llenó sus oídos. Blake habló con un tono gélido. Es una pena que hayas decidido pelearte con Yuji. Adam se estremeció. ¿Qué? Su sonrisa era amplia, pero sus ojos reflejaban tristeza. Él podría haberte enseñado sobre los votos matrimoniales. Un corazón a cambio de mayores reservas y un mejor uso de su energía maldita, lo que le otorga a Blake una debilidad permanente para el resto de su vida. Aunque ahora eso ya no importaba. Adam observó cómo algo aparecía detrás de ella, creando una realidad resplandeciente a su alrededor como si su mera existencia desafiara las leyes que las gobernaban, con anillos concéntricos de aire, fuego, agua y tierra, que giraban en espiral alrededor de un centro de llama dorada, cada par girando en direcciones opuestas, mientras la luz colorida fluía en todas direcciones. Un crujido resonó, y miró hacia abajo para ver cómo su espada, que aún brillaba mientras quemaba la carne de Blake, comenzaba a agrietarse y oxidarse antes de desintegrarse en polvo. El fauno toro gruñó. Tú. Adam intentó abalanzarse sobre ella, pero sus piernas no respondían, sus brazos flaqueaban, luchando incluso por cerrar un puño, y pronto se dio cuenta, al mirar su palma, sus piezas mecánicas comenzaban a corroerse y oxidarse, provocando que una gota de sudor le corriera por la cara. ¿Qué es esto? Blake cerró los ojos, incluso cuando su piel nacarada comenzó a desvanecerse y arrugarse, y las canas empezaron a aparecer en su cabello, pensando en aquellos a quienes amaba, su madre y su padre, sus compañeras de equipo, los amigos y la familia que había ganado en tan poco tiempo. Esto es lo que ella prometió. Que su vida no le pertenecía. Que lo usaría para enmendar sus errores. Hagamos del mundo un lugar mejor. Pero esto, no era más que sus propios deseos egoístas. Blake suspiró en silencio, pensando en un mensaje que jamás llegaría a las personas que le importaban. Siento haberles mentido a todos. Parece que al final no volveré a casa. Todo lo que tocaba la luz comenzaba a descomponerse, la fricción desgarraba el hormigón, generaciones enteras de moho y plantas crecían y morían en sus superficies hasta que simplemente no quedó nada más que tierra yerma a su alrededor. Adam intentó obligar a su cuerpo en descomposición a moverse. Sus piernas no eran más que cemento que lo hundían, su pecho palpitaba con fuerza y veía advertencias electrónicas parpadeando ante sus ojos, pero una voz captó su atención. Blake se burló. Oye, el líder de Colmillo Blanco la miró a los ojos amarillos mientras estos se hundían lentamente en su cráneo, una sombra cruzándolos. Querías que nos maldijéramos mutuamente por el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Su risa hizo que él se inclinara hacia atrás. Qué lástima por ti, odio las historias de mierda como la nuestra. Bueno, pasemos directamente al final, Adam. El sonido del tic-tac del reloj se multiplicó, convirtiéndose en decenas, cientos, incluso miles a medida que la energía maldita se acumulaba, los colores circundantes se volvían más brillantes y Blake se reía entre dientes a pesar de todo.
pronto se convirtió en una risa estridente mientras la sangre y las células de la piel de Black se descomponían, fluyendo como partículas, al igual que las de su oponente. De entre los incontables espíritus malditos del arsenal de Black Belladonna, solo uno habría sido clasificado como de grado especial en un tiempo ya olvidado. Era inestable, siempre avanzando, afectando a todas las personas atrapadas en sus ciclos terriblemente interminables, independientemente de su raza o clase, incluida ella misma, llevándolas desde su comienzo hasta su apogeo y hasta su final, solo para volver a empezar en otra fecha y en otra vida, sin importar lo que hicieran para evitarlo. Fue Kalachakra, la maldición del tiempo. Black apretó los dientes, mirando hacia el cielo, y soltó un grito cuando una cegadora ola de luz multicolor explotó hacia afuera, envolviéndolos a ambos. Adam hizo una mueca de dolor, sintiendo como cada fibra de su ser, hasta los lazos entre sus células, se deshacía al ceder sus rodillas, mientras se hundía centímetro a medida que las estructuras esqueléticas reforzadas y los componentes biomecánicos colapsaban y cedían. Pero incluso entonces, se negó a ceder. El adolescente, enloquecido, apretó el puño con fuerza, sintiendo como sus órganos internos se desmoronaban, rozando lo que quedaba de su carne, mientras la energía se acumulaba en su puño, y con pura rabia, lo lanzó, tiñendo el viento de rojo y enviando un pulso directo hacia su maldición mientras rugía. No tienes voz ni voto en esto, Blake. Blake obligó a su debilitado cuerpo a moverse, lanzándose al ataque, impulsándola de vuelta hacia su invocación. Adam gruñó, lanzando otro ataque inducido por vectores. ¿Quién te da derecho a interponerte en mi camino, Blake? Morí por lo que creo. Blake se cruzó de brazos, incluso cuando su carne comenzó a flaquear. Lanzó otra gota, levantando una que desató un torrente de metal roto al dar un paso al frente. ¿Qué puedes decir? Que huiste. De tu familia. De tu gente. De mí. De nuevo, vete a la mierda a algún reino. De nuevo, conoce a una parreta de humanos. De nuevo, y olvídense de todo lo que su especie les hizo a ustedes. A nosotros. Un relámpago crepitó a lo largo de su puño mientras su energía maldita explotaba fuera de él, pero no lo haré, no lo haré. Sus tobillos se hicieron añicos, obligándolo a caer de rodillas mientras su ataque pasaba junto a Blake, quien estaba demasiado vieja y marchita para intentar bloquearlo, dirigiéndose hacia su maldición, provocando un breve destello de esperanza en el rostro de Adam, pero en lugar de impactar, lo atravesó directamente. No hacer absolutamente nada. La incredulidad en su corazón era inconmensurable, y esa confusión se convirtió en rabia, haciéndolo gruñir como un animal rabioso. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Voy a morir. Ese mismo pensamiento que cruzó la mente de Adam el día que luchó contra Yuji Itadori volvió a inundar su mente. Cada vez, cada maldita vez que algo le salía bien, otro obstáculo lo hacía detenerse en seco, pero ¿cómo podía ser culpa suya cuando siempre se veía limitado por aquellos con quienes trabajaba? Blake era un cobarde. Ilia era incompetente, Siena no entendía lo que había que hacer. Ni siquiera sus propios seguidores en esa secta sobre la que había subvertido el control podían hacer nada sin su participación. Debería ser él quien aplastara a Blake con sus propias manos, pero en cambio, ella gana porque alguien la guió para contarle algo que él desconocía. No es justo. ¿Qué no es? De repente, un zumbido estático llenó sus oídos, seguido de una voz que no había escuchado en mucho tiempo, con música clásica de fondo mientras él canturreaba. Probando, 1, 2, 3, ¿son los atlesianos tan competentes como yo? Adam parpadeó, con la mente a 1000 por hora. ¿Ese es, Bats? En otro lugar, el inventor sonrió. Ah, qué bien que me reconozcas, muchacho. ¿Sigues pensando en cortarme la cabeza? ¿O era la ingle? Vaya que eras un charlatán por aquel entonces. El fauno abrió la boca, pero no habló. ¿Cómo estás? Bat se burló. ¿Oír tus pensamientos? Pan comido. Manipulé tu cerebro para poder controlar tu cuerpo a distancia, no tenía pensado hablar contigo, tuve que improvisar un comunicador con lo que llevaba en el bolsillo, pero eso es lo que pasa cuando tu proverbial bomba resucita. Por cierto, ¿qué tal el reino maldito? ¿Viste a tus padres? ¿A tus viejos amigos? ¿A tus amantes? Adam jadeó, sus pulmones comenzaron a colapsar mientras una armadura corroída se acumulaba en su interior. Todos estos años, y todavía no te callas de una puta vez. Haz algo útil o lárgate de mi cabeza. Bach tarareó. ¿Y qué te hace pensar que haré eso?
El repugnante líquido negro y rojo del fauno, con partículas plateadas flotando atrapadas en su interior, dijo: hazlo o no lo hagas. No voy a rogarle ayuda a un humano, mejor perder contra un fauno que fingir que no te estamparía la cara contra el pavimento. El inventor soltó una risita. No hace falta tanta animosidad. Por una vez, coincidimos en política. Yo no creo en la asistencia social, y tú no aceptas limosnas. Por tu propio orgullo, considera esto un regalo de conocimiento, pero cómo lo uses depende de ti. El tono de Bats cambió. Antes me interesabas, Tauro, pero en este nuevo mundo, tienes que ganarte tu lugar como todos los demás. Evoluciona o muere. Esa es la naturaleza de la supervivencia, ahora más que nunca. Adam miró fijamente a Blake mientras su anciano cuerpo seguía marchitándose, sus huesos casi sobresalían de su piel flácida, sin mostrar signos de detenerse. Su odio burbujeaba a la superficie, haciéndolo gruñir en rabia silenciosa. Dime. Bat sonrió disimuladamente. Enhorabuena, has elegido la opción lógica de querer vivir, pero me estoy desviando del tema. El científico dejó de fingir, y su tono se volvió preciso. Tu ataque, al no tener efecto, confirmó mi teoría, que la maldición manipula la realidad misma. El espacio y el tiempo no están separados. Para simplificar la respuesta y que no mueras, normalmente, cuanto más rápido te mueves, más lento pasa el tiempo, y viceversa. Pero si ese fuera el caso, te moverías tan lento que no estaríamos hablando. Eso significa que has separado el espacio y el tiempo usando energía maldita, permitiendo que uno progrese mucho más rápido que el otro, pero esa es precisamente su debilidad. La realidad busca el equilibrio, Tauro. Una vez que las reservas de esa chica se agoten, el espacio volverá a fluir con fuerza, y si no me equivoco, la maldición se hará tangible por un breve instante y la mayoría de sus efectos se revertirán, si sobrevives, claro. La visión de Adam zumbaba. ¿Qué hago? Bat soltó una risita. Lo que siempre has hecho, incluso cuando te clavé esas agujas y te obligué a revelar tu semblanza mientras gritabas. Pronunció una sola palabra antes de colgar. Resiste. Ante una situación extremadamente adversa, Adam Taurus tuvo que demostrar su valía a alguien a quien despreciaba, pero en realidad, eso no era nada nuevo. Su situación no era buena. Sus componentes mecánicos se deterioraban más rápido que sus partes orgánicas, las cuales reforzaba era la energía maldita resistente a los efectos del tiempo. Eso significaba, su citación también sería resistente. Antes de que sus extremidades quedaran inservibles, podía recurrir a las 10 sombras y activar lo único de su arsenal que podía adaptarse a. Sin embargo, cuando Adam extendió los brazos para agarrar una rueda imaginaria, una increíble sensación de pavor llenó su alma, como si supiera instintivamente, invocar a ese Shikigami terminaría con su muerte. No, el fauno toro no podía arriesgarse a perder su única oportunidad. Tendría que conformarse con una apuesta como ninguna otra. Sus dedos crujieron al colocarse en posición, solidificándose pronto, incapaces de avanzar más, dedicando cada fibra de su ser a mantener con vida sus partes vivas, sacrificando el resto a su destino. Sin embargo, no apareció ningún Shikigami. Desde las piernas de Adam, hasta sus brazos, su pecho, e incluso partes enteras de su esqueleto, todo se marchitó y se desintegró, obligándolo a tumbarse de espaldas y exponiendo sus órganos a la intemperie, mientras un solo ojo permanecía en una órbita vacía. Para cuando las olas de color comenzaron a retroceder, el líder de colmillo blanco permanecía inmóvil. Blake parecía haber envejecido un siglo en ese breve instante, encogida, con el pelo ralo y sin color, incluidas sus orejas de gato, que ya no apuntaban hacia arriba, sino que colgaban como aletas contra su cabeza. Inclinada hacia adelante sobre una columna vertebral maltrecha, con la piel flácida por todos lados, apenas capaz de mantenerse en pie, y detrás de ella, mientras los lapsos del tiempo se desvanecían, un ser resplandeciente de piel azul, 4 rostros y más de 20 brazos comenzó a aparecer, flotando sobre sus cabezas mientras quedaban segundos antes de que ambos faunos encontraran su fin. Blake pasó ese tiempo contemplando el cadáver de su antigua amiga, habiendo aceptado su propio final, pero para su sorpresa, la mirada de Adam se desvió hacia abajo, más allá de ella, mientras sus labios murmuraban una sola palabra: ir. El fauno toro se movió y se levantó a pesar de carecer de extremidades para hacerlo, con 2 hocicos blancos y negros emergiendo de su sombra, empujándolo a un lado mientras caía de bruces contra el suelo, gruñendo órdenes: salva a tu amo o muere conmigo. Los perros divinos gruñeron, sus garras desgarrando la tierra, lo que provocó que Blake entrara en pánico, intentando obligar a su cuerpo decrépito a liberar hasta la última pizca de energía maldita, pero pronto se dio cuenta, ella no podía hacer nada.
Pasaron junto a ella, abalanzándose sobre Kalachakra. Uno se estrelló contra su pecho, el otro clavó sus colmillos en uno de los muchos brazos del espíritu maldito, derribándolo y desgarrándolo mientras un líquido viscoso y una luz colorida brotaban como una fuente. Su pelaje estaba enmarañado, sus huesos se marchitaron, sus cuerpos se descompusieron. Pero con un chasquido espantoso, la cabeza de la maldición se desprendió y, con ella, estalló un pulso de energía que inundó la ciudad. Blake jadeaba, con un ojo cerrado por el cansancio, observando cómo el vapor brotaba de su brazo al desaparecer la flacidez y alisarse, como si su edad revirtiera. No, esto era todo lo que yo, un grito repentino captó su atención, y al volverse vio que la carne de Adam hacía lo mismo. Pero sus piezas mecánicas no iban a volver. Se retorció, acabando boca arriba, retorciéndose de dolor. Arterias y venas abiertas quedaban expuestas al aire, junto con sus órganos internos, que perdían cada vez más sangre con cada trozo de piel que volvía a crecer, convirtiéndose en metal oxidado y dentado. Podía ver cómo sus pulmones dañados luchaban por absorber aire, inflándose visiblemente uno menos que el otro. Su propio cuerpo se había convertido en una tumba. Blake se tapó la boca con la mano, pero fue inútil, y al darse la vuelta para vomitar, exclamó: «Oh, Dios mío, Ark». Adam jadeó. «¿Qué pasa, Blake? ¿Te estás acobardando? Pensé que estabas listo para llegar hasta el final». El líder de colmillo blanco se inclinó hacia arriba, y con cada movimiento más metal se le clavaba en las entrañas. La luna iluminó su cabeza, revelando que su ojo se había puesto en blanco, dejando solo blanco. Adam apretó los dientes con tanta fuerza que le desgarraron el labio, dejando un rastro rojo, mientras más brotaban, como agua de una válvula, mientras gritaba: «¿Qué esperáis, perros? Matadla». Blake no había recuperado el aliento cuando los gruñidos resonaron en su oído mientras el lobo blanco se abalanzaba sobre ella, clavando sus dientes en su cuero cabelludo y arrancándole un trozo entero de una de sus orejas felinas mientras ella gritaba, sintiendo como la otra le desgarraba la pierna, arrastrándola en direcciones opuestas mientras el veneno llenaba su sistema. Adam sonrió al ver la escena, cada risa lanzaba partículas de sangre cubiertas de copos plateados, jejeje, jajajajaja. Eso es lo que te mereces. La electricidad recorría su armadura destrozada, zumbando sobre su carne mientras la locura consumía su mente. Cuando termine contigo, iré a esa escuela, encontraré a esos humanos que tanto te importan, y haré que tu madre los mate en tu lugar. De todos modos, no pueden distinguirnos. Te diría que lo verías, pero estarás muerto y te irás a... El sonido de cristales rotos llenó sus oídos, dejando al descubierto dos figuras. Una cerca de la cabeza de Blake, apuñalando a uno de los perros con una afilada hoja ensangrentada, y la otra apoyando un bastón contra el suelo frente a Adam. Román se inclinó, cubriendo su boca con una mano, dejando escapar vibrantes rastros de energía maldita entre sus dedos, contrastando con la luz de la luna circundante. Al retirar la mano, dejó al descubierto un par de ojos tatuados en sus mejillas, con otra esfera en su lengua, adornada con 6 puntos idénticos, hablando con el volumen justo para que solo él y Adam la oyeran, provocando una intensidad indescriptible. «Tauro, suicídate». Mientras el lobo blanco se retorcía en el suelo, su contraparte negra soltó repentinamente la pierna de Blake, corriendo directamente hacia su dueño, pero en lugar de atacar a Román, la sonrisa de Adam se desvaneció cuando se abalanzó sobre él. Lo placó, derribando al adolescente, y comenzó a atacarlo sin que pudiera defenderse, pero Román ni siquiera se molestó en quedarse a mirar. Neo había arrastrado a Blake lejos del Shikigami moribundo, dejando la punta de sangre de Yuji clavada en su espalda mientras gimoteaba. La hechicera de cabello negro dio una débil patada, sintiendo el veneno en su sistema. Para. Tengo que, Neo firmó. Se acabó, Dios, tu oído. Blake intentó forcejear, pero no pudo. ¡No! No te vayas así como así. Román. Dispara a su maldita cabeza. Por favor. El ladrón la miró fijamente, sin decir palabra, pero finalmente se encogió de hombros como si no le importara, haciendo girar su bastón en la mano, pasando junto al lobo que estaba de pie sobre el pecho de Adam, con los dientes clavados en su cuenca ocular dañada mientras desgarraba el rostro del maníaco. El fauno lo miró en silencio con el ojo que le quedaba. Román parpadeó, la punta de su bastón se abrió, una mecha se encendió en su interior, entonces, el aire frente a él se distorsionó, como si se corriera una cortina. Algo frío y metálico le presionaba la garganta. Y fue despedido.
Black y Neo oyeron un estallido, viendo como una bala atravesaba la armadura, salpicando sangre por el otro lado mientras Roman caía, dejando al descubierto un revólver humeante. Y una cara con bigote. Roman cayó al suelo, su sombrero salió volando, apretando con ambas manos la herida en su garganta, inhalando profundamente, su energía maldita estallando, ki, arc. Bats le sonrió, llevándose una mano a la oreja. «Oh, ¿es música lo que oigo? ¿O es el sonido del viento que entra por el agujero que te hice en las cuerdas vocales?» El inventor hizo girar su pistola, guardándola en la funda. Una técnica que impone la voluntad mediante la comunicación verbal, ¿funciona si se hablan idiomas distintos? Preguntas para más adelante, pero por ahora, chasqueó los dedos con elegancia mientras un disparo silbaba desde la atmósfera, perforando la sien del lobo, atravesando su cerebro y saliendo por el otro lado en un instante, poniendo fin a su ataque así sin más. Bat soltó una risita, sonriendo al ver el cuerpo destrozado de Adam. Tauro, sé amable y desactiva la llamada de tu otro perro, a menos que quieras perderlos a ambos. Black observó débilmente cómo el lobo se desvanecía en humo, mirando hacia la misteriosa llegada. Esa voz, tú eres. El inventor se arregló la corbata, hizo una reverencia y dijo: Profesor Arthur Batts. Creo que nos vimos de pasada en Mistral. Neo corrió hacia su espada, la levantó de una patada y la atrapó con la mano. Con Roman atrapado entre ellos, tenía miedo de actuar. El científico se inclinó hacia adelante. Ah, sangre solidificada de Itadori. HMPH. ¿Sabes? Es fascinante cómo antes la buscaba como si fuera oro, pero ahora, todo parece tan mundano. Es curioso cómo funciona el tiempo. Los ojos de Black se abrieron de par en par al recordar su voz. De repente, gruñó. Tú fuiste quien dejó salir a su cuna. Bats sonrió. Culpable de los cargos. Black escupió, intentando en vano ponerse de pie. Eres, repugnante, despreciable, pedazo de mierda. Tú hiciste esto. Lágrimas llenas de odio inundaron sus ojos. Tú hiciste esto. El científico se puso una mano en la cadera. ¿Me odias, chica? Bien. Tú y Tauro sois exactamente lo que quiero en este mundo. Black no logró invocar una maldición, no te daré ni una puta mierda. La sonrisa de Bat se ensanchó. Oh, pero ya lo has hecho. Eres la prueba viviente de mi hipótesis, que los Faunus y la humanidad pueden impulsarse mutuamente a alturas nunca antes vistas. El inventor flotó en el aire, para su sorpresa, con las manos entrelazadas a la espalda. Ya sea que una técnica sea natural como la tuya, o injertada como la mayoría de los Tauro, esos dones solo te llevan hasta cierto punto, la verdadera diferencia radica en cómo los usas, y tu raza ha propiciado circunstancias únicas para la hechicería. Levantó una mano, luego la otra. Humanos y faunos, un conflicto tan antiguo como nuestra era. Tanto odio, tantos rencores, tanta negatividad por cosas cuyas razones profundas la mayoría apenas comprende. ¿No lo ven? Esto es la evolución en marcha. Una especie contra otra. Y con los espíritus malditos reingresando al mundo como una tercera facción, qué regalo que uno de ustedes pueda difuminar las fronteras controlándolos. Black parpadeó. ¿Qué? He vivido toda mi vida sin comprender el valor de los demás. No voy a tomar partido en una guerra racial solo para que veas cómo la humanidad nos aniquila. Bats negó con la cabeza. Querida, no lo entiendes. Independientemente de quién gane al final, ambos bandos son descendientes de nuestros ancestros comunes. Es mera competencia. Me da igual qué bando elijan tú o Tauro. Solo quiero que ustedes y su conflicto estén presentes para evitar el estancamiento y sembrar un poco de caos aquí y allá. Black exhaló. Por eso lo estás ayudando. Porque quieres que nos matemos entre nosotros. Bats se encogió de hombros. En mi defensa, tú ya lo estabas haciendo. ¿Y qué si saco algo de provecho y quiero dejar que madure un poco más? Yo empecé esto, chica, y no voy a dejar que nadie me quite las riendas. El loco aterrizó y se acercó a ellos. Ni ustedes. Ni el general Ironwood. Ni Ryomen Sukuna. Ni Yuji Itadori. Así que me llevaré a Taurus y me llevaré el cadáver de su amigo, porque ese es mi derecho en el nuevo mundo. Chasqueó los dedos, creando distorsiones en el aire a su alrededor. En pocas palabras, luchar o huir. Tú decides. Al ver que Black estaba demasiado débil para luchar, Neo echó un vistazo a Roman, que seguía apretándose la garganta. Y soltó su arma, dejándola caer al suelo con un ruido sordo, levantando las manos en señal de rendición. Black se quedó boquiabierto. Neo. ¿Qué estás haciendo?
Batch se frotó el bigote. La opción racional cuando la ideología de uno difiere de la de sus compañeros y le toca una mala racha, metafóricamente hablando. Rendirse para vivir un día más, cualquier persona cuerda la elegiría. Batch se burló, levantando un dedo. ¡Qué absolutamente inútil! Perdió la cabeza, y el cielo mismo se resquebrajó como cristal mientras flechas penetrantes se dirigían hacia el adolescente mudo. El tiempo se ralentizó. Black extendía la mano, intentando una vez más invocar una maldición que no aparecía. Neo permanecía inmóvil, rodeada por todas partes de brillantes proyectiles blancos, uno de los cuales rozaba la superficie de su ojo. Batch la miraba con absoluto desdén, pero detrás de él, la mano de Román se había apartado de su garganta y apuntaba con el dedo directamente al inventor. Un pulso resonó con una palabra ininteligible. Caer. La piel del rostro de Batch se aplastó y arrugó cuando una presión increíble se estrelló contra su cráneo desde arriba, estrellándolo contra el suelo mientras sus ataques hacían lo mismo, explotando en fragmentos mientras el cielo se reformaba como plastilina moldeada. Black miró a través del humo, viendo claramente a través de la garganta de Torchwick hacia el otro lado. ¿Cómo acaba de hablar? Fue. La forma en que apuntó con la mano, fue un voto vinculante para sortear el agujero en sus cuerdas vocales. La sangre brotó a borbotones de la boca del ladrón, casi haciéndolo perder el equilibrio, pero pronto lo recuperó, corriendo por el suelo, saltando por encima de la cabeza, abriendo su bastón y disparando una granada explosiva de polvo ígneo directamente a la nube. Pero se detuvo en el aire, como si una mano invisible la hubiera atrapado. Lo mismo le ocurrió a Torchwick, atrapado en lo que parecía una telaraña, pegado al aire mismo. La niebla se disipó ligeramente, dejando ver una palma abierta mientras Batch se ponía de pie lentamente, ileso, sin una mota de polvo encima, con una leve expresión de diversión en el rostro. Ah, me encantan las variables. La granada hizo tic-tac, y el inventor extendió la mano hacia ella, dándole un ligero golpe al dispositivo, lanzándola directamente contra Román, provocando una explosión ígnea que lo hizo volar por los aires. Mientras Black observaba cómo el cuerpo chamuscado del hombre se alejaba flotando, su mirada se dirigió hacia Neo, cuyo rostro reflejaba una furia desmedida, totalmente ilógica. Acercó ese chorro de sangre envenenada que ella se negaba a soltar cerca de su boca. Y mordió con fuerza, tragando un trozo mientras contenía las náuseas. Batch resopló, hurgando en sus vestiduras antes de lanzar docenas de balas al aire, permitiéndoles orbitar a su alrededor en una masa espiral de color, mientras su mente calculadora trabajaba a toda marcha. Su técnica tiene algo que ver con las ilusiones. Si es así, las destruiré en cuanto aparezcan, pero tragarme esa porquería tóxica, ¿qué estará pensando? Neo tosió, limpiando un rocío rojo en su mano enguantada, apuntándola hacia afuera y formando la silueta de una pistola. Batch se preparó, sus ojos se movían rápidamente en todas direcciones, sin ver aún nada. Con el sonido de cristales rotos, un par de dedos bronceados se posaron de repente sobre el pecho del inventor, que los miraba fijamente. En lo que solo podría describirse como un fantasma. Alguien a quien habían visto morir, alguien cuyo cadáver yacía a escasos cientos de metros de distancia. Yuji Itadori, o mejor dicho, lo que fue antes de transformarse. Batch sonrió con júbilo. ¿En serio, ahora? La técnica maldita de los napolitanos. Copiar se oyó un tajo, Batch lo atrapó en el aire entre sus palmas, salió disparado hacia los cielos al lanzarlo a un lado, abriendo una zanja en las calles mientras el doble lo perseguía, impulsándose desde el suelo como si flotara. Dos ráfagas de flechas que desgarraron el cielo fueron disparadas, impactando las uñas extendidas del doble, provocando un aullido estridente mientras las chispas saltaban al ser desviadas. Con la creación de Neo acercándose, lanzó un derechazo que impactó contra una superficie pegajosa. Su puño se detuvo justo antes de la cara de Batch, quien dejó escapar un zumbido fascinado. Parece estar limitada a sus reservas de energía maldita en lugar de las del original. El clon se abalanzó hacia adelante, escutiendo un chorro de sangre penetrante de sus labios, apuntando directamente al ojo del hombre, que pareció doblarse y distorsionarse antes de envolverlo, para finalmente estrellarse directamente contra la cara del clon. Batch chasqueó los dedos, y pequeñas explosiones impactaron sus balas aún suspendidas en el aire, provocando minúsculas explosiones que iluminaron el cielo nocturno mientras los proyectiles volaban hacia el clon, al que atraía hacia sí a través del aire turbio. Ja. Ni siquiera puedes hablar libremente, pero pretendes volar como yo. ¡Qué imbécil! Se oyeron pasos contra el cristal y, a sus espaldas, una figura se abalanzó sobre él. Su voz provocó ondas de choque en el aire mientras Román señalaba con el dedo y rugía.
Baja la guardia. No pasó nada, y mientras las balas llovían sobre el doble de Yuji, algunas se desviaron, atravesando al ladrón mientras gritaba de dolor, sintiendo todo el impacto de las llamas, el hielo y la electricidad que lo recorrían. Bach sonrió con suficiencia. Otra teoría que se confirma. Si se bloquea el sonido, su técnica se desmorona. Qué aburrido, mientras Roman se convulsionaba, sus pensamientos eran un caos, su rostro se contraía mientras sus nervios le gritaban, y en ese momento, su objetivo cambió, señaló al clon, descubrimiento. Bach tarareó mientras la energía maldita del clon se disparaba, extendiendo una mano abierta hacia atrás, lanzándola hacia adelante y asesando un tajo que desató una tormenta de viento, haciendo que el aire mismo se doblara y chasqueara como cuerdas tensadas. El inventor se encogió de hombros y se llevó las manos a la nuca. Cayó voluntariamente al romperse su barrera. Bostezó, sacó su revólver y apuntó hacia arriba mientras el clon se abalanzaba sobre él. Cerró un ojo al ver cómo aparecían remolinos en cada recámara. Hay mérito en basar el trabajo de otro en el propio, pero el plagio no lleva a ninguna parte. La barrera del sonido se hizo añicos cuando disparó una ráfaga miniaturizada con su revólver, abriendo un agujero directamente en el hombro del clon mientras Roman observaba incrédulo. El ladrón no entendía. ¿Por qué no contraatacaba? ¿Acaso no podía hacer nada sin que Neo se lo ordenara? ¿Por qué ella no? Bajó la mirada y vio a la adolescente muda de rodillas, tosiendo violentamente mientras runas florales se extendían desde su garganta. La visión le hizo sisear. Se le acaba el tiempo. Tendré que arriesgarme. El ladrón se recostó, sintiendo cómo se le descamaba y sangraba el interior de la garganta, y señaló la copia. Escúchenme. Su cabeza giró con una rapidez antinatural, mientras Roman señalaba directamente hacia abajo. Puntas. Mientras Bach disparaba una ráfaga de tiros atmosféricos, la copia se retorció de repente, su carne pareció retumbar mientras algo se abría paso hacia la superficie, y de pronto, fragmentos de sangre salieron disparados, rompiéndose en cientos de pedazos, cayendo como una lluvia sobre el inventor, quien solo sonrió, usando su invocación como una especie de golem. Un uso ingenioso de tu técnica, observó cómo sus disparos se fragmentaban en destellos incandescentes, incapaces de competir con sus rivales reforzados, sonriendo al ver su reflejo en esas púas envenenadas que apuntaban a atravesarlo, dejando que su revólver flotara a su lado, levantó primero la izquierda, luego la derecha. Bach se rió. ¿Te gustaría ver el mío? Una ráfaga de viento frío ascendió con un empujón de su mano, elevando las púas por un breve instante. Todos los fenómenos son explicables, el aire cálido y húmedo caía con fuerza, tirándolos hacia abajo. Las supersticiones más arraigadas pueden romperse mediante la comprensión, sus manos se agitaban, la energía maldita resplandecía. La mente es un don que transforma el caos de la vida en algo más que la suma de nuestras partes. Las nubes se formaron rápidamente sobre nuestras cabezas, mientras comenzaba a llover y los relámpagos crepitaban en el cielo. Mientras tanto, Bach reía. Nos ha pillado a todos, nos guste o no. Esa es la tormenta del progreso. Bach extendió las manos, deleitándose con la formación de un enorme tornado, cuyo vórtice en espiral se estrellaba contra el suelo como un taladro, lanzando a Roman, al clon y a sus púas hacia el torbellino. Abajo, Neo se acurrucó contra el suelo, incapaz de moverse, pero a cierta distancia, las marcas de arrastre en la tierra condujeron hasta Blake mientras se arrastraba metódicamente hacia el cuerpo inmóvil de Adam. Bach rió maniáticamente, agarró su revólver y disparó ráfagas de aire comprimido contra Roman. Cada explosión silbaba a su alrededor mientras daba vueltas por el aire, esquivando tanto pinchos como explosiones. El ladrón hizo lo único que podía. Roman gritó. «Caed». Cayó al suelo con estrépito, sintiendo cómo le crujían los huesos de las piernas. Incapaz de soportar el dolor, con una sola mirada a su hija adoptiva, gritó. «Lucha». Para ella. Su cuerpo se movía por instinto, avanzando a toda velocidad por los caminos trillados, esquivando de forma antinatural los disparos de Bach que pasaban a su lado a velocidades que la mente humana apenas podía seguir. Entonces, mover. La garganta de Roman estaba hecha jirones, cada respiración le llevaba sangre a los pulmones, y sin embargo, Bach vio desaparecer al hombre, con una mano en su arma y la otra sujetando al clon atrapado arriba, con una sonrisa salvaje en el rostro. Lo está usando contra sí mismo. Con un sentido de la energía maldita, giró hacia la derecha y lanzó un disparo que lo atravesó por completo. Girando justo delante de él, con un tenue rastro de energía maldita y un agujero en el centro, Bach parpadeó. ¿Un sombrero?
Una figura apareció de repente a su izquierda, y el científico se preparó. Apuntará a mi oreja, parpadeó, y de repente tenía un bastón frente a la cara, abriéndose al estallar una granada. El científico se limitó a mirarlo fijamente, disparando una bala en la dirección opuesta. La bala rebotó en el aire antes de impactar contra el cañón, desviándolo y abollándolo hacia adentro, manteniendo el explosivo atrapado en su interior mientras la explosión resonante lo hacía pedazos. Y mientras llovían fragmentos, un puño irrumpió con fuerza. Y de nuevo, Butch disparó, una bala atravesó limpiamente la muñeca de Torchwick, y aún así, mientras los nervios del ladrón gritaban de agonía, forzó un grito: mover. Su talón se hundió en la tierra, su cuerpo se retorció contra el grito instintivo de retroceder por el dolor, y con un crujido resonante, el puño de Roman impactó contra la cara de Butch, obligándole a cerrar un ojo mientras una onda expansiva le recorría la mandíbula, sacudiendo sus dientes expuestos, haciendo que la saliva y la sangre le salpicaran el labio con bigote, provocando que el inventor perdiera el equilibrio y retrocediera mientras luchaba por recuperar el apoyo, disolviéndose su tornado en instantes. Butch retrocedió, limpiándose la nariz y mirando con indignación la mancha que había dejado en su guante. Muy bien, Torchwick, muy bien. Roman jadeaba, apenas podía mantenerse en pie, sus cuerdas vocales parecían estar destrozadas. Sin previo aviso, Butch apuntó hacia abajo y, con una explosión, un disparo atravesó los muslos de Roman. Izquierda, entonces, correcto. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, pero antes de que pudiera reaccionar, Butch dio un paso al frente, desapareciendo por completo para luego reaparecer frente a él, propinándole un puñetazo demoledor en la cara que lo mandó volando hacia atrás como un muñeco de trapo, rodando por la ciudad devastada antes de caer hecho un ovillo. Butch sacó un pañuelo con indiferencia, se lo secó en la cara y, justo cuando la copia de Neo aterrizó y se abalanzó sobre él, se apartó bailando, girando alrededor del clon mientras este luchaba por seguirle el ritmo. Se colocó detrás, apoyándose en la espalda del constructo. HMPH. Me sorprende. Pensé que tendría que restregarte una tarjeta de crédito en la cara para motivarte. El inventor rió, esquivando una patada dirigida a su centro, impulsándose con el muslo y clavándole un rodillazo en la sien al clon, haciéndolo retroceder al aterrizar. Se ajustó el traje y exclamó: «Ah, los pobres». El estrato social más despreciable, pero a la vez el más adaptable de todos, soltó una risita y dijo: «Todo cambio que se haya producido en la sociedad se origina en vosotros, las masas sin tierra que tienen todo que ganar subvirtiendo el statu quo del orden que nuestras élites se empeñan en mantener, primero usando la fuerza, luego la religión, la ley, la riqueza material, y ahora, de vuelta al poder, el círculo se repite». Butch retrocedió de un salto cuando el suelo frente a él estalló en violentos cortes, disparando balas contra el pecho de la construcción, haciéndola explotar en fragmentos de vidrio, y luego nada cuando Neo finalmente se desplomó. El científico hizo girar su arma, apuntando al cielo, observándolos de arriba a abajo. Así que, por supuesto, odíenme. Únanse contra una marea imparable de hombres y espíritus que luchan por alcanzar el dominio, lleguen a su clímax y luego mueran. Butch levantó las manos. En mi mundo, nunca volverá a haber un statu quo. Mientras todo esto sucedía, Blake finalmente llegó hasta Adam, y a él no le fue difícil oír el sonido de sus piernas arrastrándose sobre la grava, ni cómo cada inhalación terminaba en un jadeo. El fauno toro inclinó la cabeza para mirarla. «Dime, ¿qué te hizo ir en mi contra, Blake?» La adolescente de cabello negro azabache gruñó, con el pelo enmarañado cubriéndole el rostro. «Has cambiado». Adam no reaccionó. «Eso no es cierto». Blake resopló, agarrándose el costado del torso y poniéndose de pie. «¿No es así, eh? ¿Desde cuando desear algo mejor para nuestros seres queridos se convirtió en asesinato en masa?» Ella siseó, sentándose a horcajadas sobre sus piernas mientras agarraba un trozo oxidado del chasis que una vez protegió sus órganos. ¿Desde cuándo hacer que los reinos vean lo que están haciendo se ha convertido en darles la razón haciendo cosas peores? La barra crujió al ponerse blancos sus nudillos. Te uniste a esa secta por tu propia voluntad. Mataste a gente que no tenía nada que ver con esto porque quisiste. Me hiciste creer que no había otro camino que el tuyo después de arrastrarme a tu nivel, y te seguí porque te quería como a mi propia familia. El metal crujió mientras lágrimas calientes caían por su rostro. Ya no hay un mundo donde seas la misma persona. Mientras las lágrimas caían sobre el rostro de Adam, provocando que sus aparatos electrónicos crepitaran, dijo: «Quiero lo mismo que quería entonces, lo mismo que tú quieres, Blake». Blake tiró con más fuerza, gritando: «No, no lo harás».
La estaca se soltó, ella la alzó sobre su cabeza, proyectando una larga sombra sobre él mientras la luz de la luna ensombrecía su rostro, y aún así él habló. Adam la miró fijamente a los ojos. No quiero simplemente vivir. Blake no se detuvo, ni esperó, y con un grito la abalanzó sobre su corazón, pero, un par de piernas aparecieron a su lado, una de ellas elevándose ligeramente, seguidas de una voz burlona desde arriba. ¡Ah! Con un crujido, el talón de Bats impactó contra la barbilla de Blake, lanzando a la Faunus lejos mientras su espada caía al suelo con un ruido sordo. El científico se acercó lentamente a ella, agachándose. ¿No me oíste cuando dije se acabó, chica? Si bien admiro tu ferocidad, no me gusta que seas una aguafiestas. Una voz robótica resonó desde su cuello. Profesor Bats, objetivo cumplido, sujeto cargado para su transporte, a la espera de nuevas instrucciones. El inventor sonrió, pulsando un botón. Muy bien, por favor, tráeme el vehículo. El dispositivo emitió un zumbido. Recibido. Bats soltó una risita, dejando escapar un suspiro de satisfacción mientras se ponía de pie, dándole un golpecito a Blake con la bota. Este sí que ha sido un día perfecto, ¿no crees, jovencita? Bueno, no para ti, pero sí para mí, mientras yo lograba el objetivo que inicialmente provocó mi aislamiento del mundo académico, de los recursos gubernamentales y de las interacciones con aquellos que no me temían, cambiando el mundo exactamente a mi antojo en el proceso, y llegaba aquí en un proyectil de artillería modificado como el Taurus, lo cual, admito, fue bastante agradable. Tú perdiste, agitó la mano. Bueno, lo perdiste todo, tu mundo, tu forma de vida, el plato viviente que era Yuji Itadori, pero al menos algo no murió, ¿verdad, Tauro? El toro no respondió, lo que provocó que el científico sonriera con sorna. Delicioso. Un zumbido se acercaba cada vez más, mientras una manta modificada sobrevolaba su cabeza, aterrizando detrás de él y provocando ráfagas de viento en todas direcciones al abrirse la parte trasera y descender una rampa. Bats chasqueó los dedos y varios androides salieron marchando, subiendo a Adam a una camilla y llevándoselo mientras su mirada permanecía fija en Blake antes de desaparecer dentro de la aeronave. El inventor asintió para sí mismo y comenzó a alejarse. Bueno, diría que me encantaría quedarme a charlar, pero sería mentira. Tengo un cadáver que diseccionar y un antepasado desconocido cuyo trabajo debe continuar. ¡Hasta luego! Mientras se alejaba, una mano le agarró el tobillo, y Blake, con un débil gesto, levantó la cabeza. Devuélvemelo. El exjugador del Atlas se inclinó más cerca, llevándose una mano a la oreja. Lo siento, cariño. Por favor, dilo un poco más alto. Blake hizo una mueca de dolor. Yuji, devuélvemelo. Bats sonrió. No. Su pie impactó contra su cara, dejándola inconsciente. La manta despegó hacia los cielos, dejando atrás los límites de Mountain Glen y adentrándose en lo desconocido. El tiempo pasaría, y el campo de batalla quedaría en silencio, interrumpido únicamente por el suave aleteo de un búho que sobrevolaba la zona, dejando al descubierto una silueta solitaria que pasaba junto a las calles desiertas, atravesando los sectores abiertos de la nada, hasta detenerse ante el trío caído. Horas después Blake despertó sobresaltada, levantando una mano al ver una luz brillante frente a ella. Su visión borrosa se aclaró lentamente y apartó los dedos, entrecerrando los ojos para ver un pequeño fuego crepitando frente a ella. Frente a ella, Román y Neo estaban tumbados en la tierra, apoyados contra trozos de escombros incrustados en el suelo. A medida que la niebla en su cabeza se disipaba, la Faunus se dio cuenta de que las profundas laceraciones en su brazo estaban cubiertas con vendajes cuidadosamente envueltos. Lo mismo ocurría con sus otros moretones, cortes y rasguños. Un botiquín de primeros auxilios atlesiano desechado cerca le indicó de dónde provenían, pero no, el cuerpo de Blake se paralizó de repente, incapaz de mover un dedo. Una voz cansada se unió a unos pasos silenciosos que se acercaban por detrás, provocándole escalofríos. No te muevas, te abrirás las heridas. Se acercaron, la sombra de una hoja se cernía sobre ella. Quería curarte, pero me di cuenta de que tienes una maldición en el pecho. De repente, se sintió una presión. Eres uno de los de Geto. La sensación se desvaneció poco después. Pero eso puede esperar. Una figura pasó junto a ella, vestida con una túnica blanca y un ji púrpura que le cubría el torso hasta el cuello. El conjunto brillaba con cada paso. Lucía una mata de pelo negro puntiagudo con mechones apuntando en todas direcciones, con dos coletas atadas tras la cabeza, que caían sobre una roca, iluminando su figura. Parecía tener 20 y tantos años, con piel pálida y pequeños ojos castaños oscuros que la miraban fijamente de una manera apagada que ella no podía explicar con palabras, con una línea negra oscura que le cruzaba el puente de la nariz.
El hombre mayor señaló a los dos hombres que aún estaban inconscientes a su lado. Esa chica habría muerto si no le hubiera extraído la sangre, deberías decirle que no lo vuelva a hacer. Yo te ayudé, así que ayúdame a mí también. Los ojos de Blake parpadearon al recordar una imagen que Yuji le había mostrado en aquel extraño teléfono hacía mucho tiempo. La única parte de su cuerpo que podía controlar se movía. Tú eres, la media maldición alzó la punta de sangre en una mano abierta. ¿Dónde está mi hermanito? Choso.